Buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy os hablaré sobre la democracia, la reconstrucción y el estado del bienestar en Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Para comprender el nacimiento de la democracia europea contemporánea y del llamado estado del bienestar, es necesario situarse en el contexto histórico que rodea a la Segunda Guerra Mundial. Las tensiones que terminaron desembocando en este conflicto mundial se gestaron principalmente en las grandes potencias europeas del llamado Primer Mundo, especialmente en países como Alemania e Italia. Allí surgieron regímenes totalitarios que cuestionaron profundamente los sistemas democráticos liberales existentes. Sin embargo, si ampliamos la mirada histórica, vemos que las raíces de estas tensiones no se limitan únicamente al periodo de entreguerras, sino que pueden rastrearse también en fenómenos anteriores como el colonialismo europeo y las profundas transformaciones económicas provocadas por la industrialización. En este sentido, existe una paradoja histórica especialmente interesante. Los mismos países europeos que en las décadas de 1920 y 1930 habían visto nacer regímenes totalitarios y autoritarios, fueron también, después de 1945, algunos de los lugares donde se consolidaron las democracias más estables del mundo y donde se desarrollaron los sistemas de protección social más amplios. En otras palabras, Europa occidental pasó en apenas unas décadas de ser el escenario de algunas de las ideologías más violentas y excluyentes del siglo XX a convertirse en el laboratorio político donde se consolidaron las democracias sociales modernas. Uno de los factores que explica esta evolución es el peso que tenía el sector industrial en las sociedades europeas occidentales. Desde finales del siglo XIX y durante la primera mitad del siglo XX, muchos países europeos experimentaron un fuerte proceso de industrialización. Este proceso transformó profundamente las estructuras sociales. Apareció una clase obrera numerosa, organizada en sindicatos y partidos políticos, que comenzó a exigir derechos laborales, participación política y mecanismos de protección social. A medida que estas demandas se extendían, los estados comenzaron a desarrollar sistemas destinados a garantizar ciertas condiciones mínimas de bienestar para el conjunto de la población. De esta manera surgió lo que hoy conocemos como estado del bienestar. El funcionamiento de este modelo se basa en una idea relativamente simple. El Estado recauda impuestos y utiliza esos recursos para financiar servicios públicos y políticas sociales. La sanidad, la educación, las pensiones o las prestaciones por desempleo pasan a considerarse derechos sociales fundamentales. El objetivo es reducir las desigualdades sociales y garantizar una cierta estabilidad económica y política. Para comprender cómo se extendieron las democracias en el mundo durante el siglo XX, uno de los autores más citados es el politólogo estadounidense Samuel Huntington, quien desarrolló la teoría de la llamada oleada democratizadora. Samuel sostenía que la expansión de la democracia no se producía de manera uniforme y constante, sino en grandes ciclos históricos en los que numerosos países adoptaban sistemas democráticos en periodos relativamente cortos. Según él, una democracia puede definirse por ciertos elementos básicos: la existencia de elecciones competitivas, el sufragio universal, la libertad de expresión y de prensa, y la presencia de diferentes partidos políticos que compiten entre sí por el poder. Sin embargo, esta definición ha sido objeto de crítica por parte de otros investigadores. Algunos consideran que el concepto utilizado por Samuel es demasiado amplio y que no distingue adecuadamente entre democracias plenamente consolidadas y regímenes que solo cumplen parcialmente esos criterios, lo que hoy algunos autores denominan semidemocracia. En su análisis identificó tres grandes oleadas democratizadoras. La primera comenzó en el siglo XIX y se desarrolló durante varias décadas. En este periodo se ampliaron gradualmente los derechos políticos en diferentes países occidentales.
Un ejemplo destacado es el caso de Estados Unidos y del Reino Unido, donde se consolidaron sistemas parlamentarios representativos y se extendió progresivamente el sufragio universal masculino. La segunda oleada democratizadora comenzó tras el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Este momento marcó un punto de inflexión en la historia política europea. La derrota de los regímenes fascistas y nazis abrió la puerta a la reconstrucción democrática de varios países que habían vivido bajo sistemas autoritarios. Entre ellos destacan Alemania, Italia y Francia, que establecieron nuevos sistemas políticos basados en constituciones democráticas y en la protección de los derechos fundamentales. La tercera oleada se produjo varias décadas más tarde, a partir de los años 70, y afectó principalmente al sur de Europa. En Portugal, el régimen autoritario fue derribado en 1974 mediante la Revolución de los Claveles, un levantamiento militar que terminó con décadas de dictadura de Salazar. Poco después, en España comenzó el proceso de transición democrática tras la muerte del dictador Franco en 1975. Grecia también experimentó un proceso similar tras el fin de la dictadura militar. Sin embargo, aunque la teoría de Samuel describe con bastante precisión cuándo se produjeron estos procesos, explica menos claramente por qué ocurrieron. Para responder a esa pregunta es necesario analizar el contexto político, económico y social que se desarrolló después de la guerra. Tras 1945, varios factores contribuyeron a la consolidación de la democracia en Europa occidental. Uno de los más importantes fue el profundo descrédito que sufrieron la ideología fascista tras su derrota militar. La guerra había demostrado las consecuencias devastadoras del totalitarismo, y buena parte de la población europea rechazaba volver a experimentar algo parecido. Un momento clave en este proceso fue el desarrollo de los juicios de Nuremberg, en los que se juzgó a los principales responsables del régimen nazi por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Estos juicios contribuyeron a establecer un nuevo marco moral y jurídico internacional basado en la defensa de los derechos humanos. Otro factor fundamental fue la rápida reconstrucción económica de Europa. Aunque la devastación causada por la Segunda Guerra Mundial fue enorme, la recuperación económica fue sorprendentemente rápida. Esto se debió en gran parte a la ayuda financiera proporcionada por Estados Unidos a través del Plan Marshall, un programa que inyectó miles de millones de dólares en la economía europea para facilitar su reconstrucción. El contexto internacional también jugó un papel decisivo. Tras la guerra comenzó la Guerra Fría, una confrontación política, ideológica y militar entre Estados Unidos y la URSS. En este contexto, Estados Unidos tenía un fuerte interés en apoyar la consolidación de democracia estable en Europa Occidental como forma de frenar la expansión del comunismo. Al mismo tiempo, el sistema político europeo se reorganizó en torno a una serie de partidos que compartían un fuerte compromiso antifascista. Entre ellos destacaban los partidos comunistas, vinculados ideológicamente a la Unión Soviética, los partidos socialistas y laboristas, y los partidos demócratas cristianos. Estos últimos desempeñaron un papel especialmente importante en países como Alemania e Italia, donde contribuyeron a construir amplios consensos políticos. La reconstrucción económica también generó un periodo de crecimiento extraordinario durante la década de 1950 y 1960. Este crecimiento permitió mejorar los niveles de vida de la población y financiar políticas sociales cada vez más ambiciosas. Algunos teóricos han relacionado este fenómeno con la llamada teoría de la modernización, que sostiene que el desarrollo económico favorece la democratización. Dentro de este contexto histórico se consolidó el estado del bienestar, uno de los rasgos más característicos de la democracia europea de la posguerra. Aunque algunas políticas sociales ya existían antes de la guerra, fue después de 1945 cuando se desarrollaron sistemas de protección social amplios y universales. Una de las bases intelectuales de este modelo fue el pensamiento del economista John Maynard Keynes, que defendía la necesidad de que el Estado interviniera en la economía para estabilizar los ciclos económicos
y evitar crisis profundas como las que había provocado la Gran Depresión de 1929. El sociólogo Michael Mann describió este modelo como un compromiso entre nación y pueblo. Según esta idea, el Estado-nación garantiza seguridad social y bienestar a sus ciudadanos, mientras que estos aceptan la legitimidad del Estado y contribuyen a su financiación mediante impuestos. Durante las décadas posteriores a la guerra, este modelo se extendió progresivamente por toda Europa occidental. En los años 70, la mayoría de la población estaba cubierta por sistemas de seguridad social. Además, el Estado dejó de centrarse exclusivamente en los trabajadores industriales y comenzó a incluir también a los agricultores, ganaderos y otros sectores sociales. Uno de los momentos clave en la creación del nuevo orden económico internacional fue la Conferencia de Acuerdos de Bretton Woods en 1944. En esta reunión participaron representantes de 44 países y se crearon instituciones que todavía hoy desempeñan un papel fundamental en la economía mundial, como son el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. En el Reino Unido, uno de los ejemplos más importantes del desarrollo del estado de bienestar fue el líder laborista Clement Attlee, que llegó al poder en 1945 tras derrotar electoralmente a Winston Churchill, que había sido el primer ministro durante gran parte de la guerra. El gobierno de Attlee impulsó un ambicioso programa de reformas sociales basado en el informe Beveridge, elaborado por el economista William Beveridge en 1942. Este informe proponía la creación de un sistema de seguridad social que protegiera a la población frente a los principales riesgos sociales, como el desempleo, la enfermedad o la pobreza. El sistema se financiaba mediante contribuciones del Estado, de los empresarios y de los trabajadores. Este modelo sentó las bases del moderno estado del bienestar británico y contribuyó a garantizar décadas de estabilidad política. A finales del siglo XX, sin embargo, este modelo comenzó a experimentar importantes cambios. Una de las figuras claves de esta transformación fue Margaret Thatcher, líder del Partido Conservador y primera ministra británica entre 1979 y 1990. Thatcher defendía políticas de liberalización económica, privatización de empresas públicas y reducción del papel del Estado en la economía. Mientras tanto, en Alemania Occidental se produjo un crecimiento económico espectacular conocido como el milagro económico. Bajo el liderazgo del canciller Konrad Adenauer, Alemania se integró rápidamente en el bloque occidental y se convirtió en una de las economías más dinámicas de Europa. Más tarde, el canciller socialdemócrata Willy Brandt impulsó políticas de apertura hacia Europa del Este y reformas sociales importantes. En Francia, la figura central de la política de posguerra fue Charles de Gaulle, líder de la resistencia francesa durante la ocupación nazi. Tras la guerra se estableció la Cuarta República, que se caracterizó por una gran instabilidad política. En apenas unos años se sucedieron numerosos gobiernos, lo que debilitó el sistema político. Esta situación se agravó debido a las guerras coloniales, especialmente en Indochina y en Argelia. Finalmente, en 1958, de Gaulle impulsó una reforma constitucional que dio lugar a la Quinta República, un sistema político con un presidente mucho más fuerte que en el modelo anterior. En Italia, la situación también fue compleja. Durante el final de la guerra se produjo una guerra civil entre partisanos antifascistas y fuerzas fascistas. Tras la guerra se instauró una república y surgió un sistema político dominado durante décadas por la democracia cristiana. Uno de los líderes más importantes de este periodo fue Aldo Moro, el primer ministro en varias ocasiones y figura clave de la política italiana. Sin embargo, el país vivió una etapa especialmente violenta durante los años 70, conocida como los años de plomo, marcados por atentados terroristas tanto de extrema izquierda como de extrema derecha. En 1978, Aldo fue secuestrado y asesinado por el grupo terrorista Brigada Roja, un suceso que conmocionó profundamente a la sociedad italiana. Décadas más tarde, grandes escándalos de corrupción como la Operación Mani Puliti o el caso Tangentopoli
provocaría el colapso del sistema político que había dominado Italia durante la posguerra. En conjunto, todos estos procesos muestran cómo Europa occidental pasó en apenas unas décadas de la devastación de la guerra a la construcción de democracias estables basadas en el crecimiento económico, la cooperación internacional y la protección social. Este modelo, aunque ha experimentado transformaciones y crisis a lo largo del tiempo, sigue siendo una de las características fundamentales de la política europea contemporánea. Y hasta aquí llega el podcast de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Chao.